Bienvenidos a nuestro Marketing and Sales Academy, temporada número 3, episodio número 7. Hola Noé, un gusto estar aquí contigo. Hola Fer, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Yo sé que hoy tenemos un invitado muy especial y quiero que nos lo presentes, por favor. Claro, gracias Fer. Sí, de hecho es un invitado muy especial que no necesita introducción, pero igual vamos a decirlo. Nuestro invitado es Edgar Urrutia, él es el CEO de Inforum Guatemala y bueno, son 3 países realmente, pero Edgar es el que maneja y dirige toda la operación y hoy nos trae un tema por demás interesante y se llama El juego tiene varios nombres. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a ambos por tenerme aquí como invitado. Por favor, el placer es nuestro aquí tenerte el día de hoy y que compartas con nosotros ese tema tan interesante. El juego tiene muchos nombres. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que cuando nos ponemos a pensar en el ambiente que usualmente está generado en el mercado y a eso le ponemos o le añadimos el tema de la pandemia o temas como nos están tocando ahora de los huracanes, cosas que realmente están fuera de todo radar, es cuando nos tiene que comenzar a dar en la cabeza ciertas ideas, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque muchas veces estamos acomodados a cierta manera de hacer las cosas. Conocemos quién es más o menos nuestra competencia, más o menos quién es el mercado, quiénes son nuestros clientes y en base a eso pues nos vamos moviendo. Tiene que venir algo, un evento así como el que nos ha tocado, como para que uno diga, no, mejor stop y comienzo a revisar qué estoy haciendo. El problema muchas veces es que la urgencia mata lo importante. Entonces esto lo que hace es que comienzas a apagar un montón de fuegos, pero perdes de vista realmente el mediano plazo, que es muy importante. Entonces creo que la manera como las empresas tienen que comenzar a manejar esto es con un balance, ¿no? Gente que tiene que estar viendo el día a día, porque eso es importante, es lo que nos va a traer el flujo de plata, es lo que nos va a hacer seguir adelante, pero tiene que haber siempre dentro de la organización alguien que esté pensando más allá, que probablemente hoy es una locura pensar en un crecimiento, hoy es una locura pensar en una nueva línea de negocios, pero alguien tiene que estar pensando en eso, porque si no, corremos el riesgo de entrar en ese círculo vicioso de, bueno, no estoy creciendo o no me están comprando, pero nadie está pensando más allá. Entonces, un poquito de eso es la plática que quería ir desarrollando junto con ustedes y que ustedes me puedan preguntar. Ok, interesante, excelente. Buenísimo. Yo tengo una pregunta porque seguramente esto va a surgir en la audiencia. ¿En qué se enfocan primero los empresarios? ¿En lo importante o en lo urgente? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Bueno, es interesante la pregunta porque hay una correlación increíblemente entre aquellos empresarios o aquellas empresas que tienen sistemas de información y los que no lo tienen. Quienes tienen sistemas de información y quienes le han podido ir sacando esta información en forma analítica, por ejemplo, o es más fácil para ellos tener información para toma de decisiones, se pueden enfocar mucho más en lo importante. Aquellos que tienen programitas ahí medio hechos en casa o hojitas en Excel o que están dependiendo de lo que diga el contador, ellos sí tienen que entrarle mucho a lo urgente porque no tienen visibilidad. Es como estar manejando de noche sin luces. No sabemos por dónde vamos, tenemos que ir despacito porque nos vamos a ir a chocar. Quienes tienen buenas luces de Sion ahí para poder ver qué hay adelante, si hay una curva, si hay un obstáculo, si hay vía libre, pueden darse el lujo de tener más tiempo para pensar en estas cosas. Entonces sí hay una correlación muy importante ahí. Hemos visto con gente que sí tiene sistemas de información y gente que no tiene sistemas o que medio los tiene. Edgar, ¿y cuál dirías tú que fue, digamos, la parte clave para que cuando recibimos toda esta situación de pandemia tuvieras esa visión, digamos, y esa templanza de poder justamente pensar, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a reestructurar ahora mi equipo? ¿Cómo voy a enfrentar el mercado? Porque seguro te tocó
tomar algunas decisiones difíciles, complicadas. Sin embargo, debo decir que pues el equipo de Inforum se mantuvo el 100%, lo cual es súper importante. Felicitaciones por eso. Pero me llama mucho la atención y creo que es importante para nuestra audiencia que nos compartas cómo fue fue un pestañazo que te echaste un día y despertaste y dijiste, aquí tengo que cambiar el juego. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Bueno, creo que en una crisis de estas lo primero que uno tiene que hacer es tratar de pensar con la cabeza fría. Aislarse por un momento del problema y pensar las opciones y no dejarse meter en ese torbellino de emociones, de qué va a pasar y vamos a quebrar y nuestros clientes se van a ir, porque eso uno no gana nada más que angustia. Entonces lo primero que hice fue eso, fue tener una introspección, primero yo, solo. Y luego pues ahí surgieron algunas preguntas, algunas respuestas en mi mente y luego tomé a mi equipo gerencial más cercano y comencé a decirles, bueno, estoy pensando esto, ¿qué piensan? ¿Qué miran? Estos cursos de acción. Y en base a eso pues se generaron cursos de acción, prioridades y comenzamos a trabajar. Para bien o para mal, y uno a veces dice, ¿por qué me pasan ciertas cosas? ¿No? Una situación similar, solo que sin pandemia, pasó cuando justamente Inforum estaba en sus primeros años, ¿verdad? En donde sí hubo una crisis muy grande en Estados Unidos. Recordarán la crisis de inmobiliaria en Estados Unidos, en 2008, 2009. Inforum apenas tenía 4 años en el mercado y un montón de clientes comenzaron a cerrar las puertas. No era que perdiéramos contra la competencia, era que sencillamente perdíamos contra la no decisión. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues volteamos a ver a nuestra base instalada, que siempre la habíamos visto, pero ahí la vimos mejor. Claro. Una situación similar ha pasado aquí, ¿verdad? Pero ya yo había recorrido ese camino. Entonces, de alguna forma dije, bueno, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a ayudar a nuestros clientes. Y más allá de decir, voy a venderles, es cómo los ayudo, qué necesitan, cómo los saco adelante. Y en ese diálogo pues van saliendo cosas, ¿verdad? Ay, necesito, mira, qué bueno, no sabía que ustedes tenían esto, mira, ay, qué bueno, échame una mano con esto. Entonces, eso ayudó muchísimo en las primeras etapas, abril y mayo, que fueron 2 meses complicadísimos. Básicamente sustituimos por nuestra base instalada. Es muy importante ponerle atención a nuestros clientes. Y luego pues ya ellos mismos te van referenciando con alguien más, o ya teníamos algunos proyectos que se habían quedado ahí medio dormidos, comenzaron a despertar y así. Pero creo que lo importante es pensarla bien y poner planes de acción y poner responsables a esos planes de acción para que la cosa se vaya dando. Y no desmayar, ¿verdad? La otra cosa que hice mucho, y como tenemos varias oficinas, como bien decís, es grababa videitos así como pequeños, diciéndoles y contándoles en qué estábamos, por qué necesitábamos de ellos, que tuvieran optimismo, que no se dejaran tampoco arrastrar por esas noticias tan devastadoras que es cierto, y lo hemos sufrido en carne propia. Gente de mi equipo ha sufrido, sus papás se han muerto de COVID, por ejemplo, cosas así, pero realmente al final es la resiliencia la que te tiene que sacar adelante y sobre todo una capacidad de decir, bueno, vienen mejores tiempos y transmitir eso a los clientes también, ¿verdad? Transmitir que después de una noche oscura viene la claridad y tenemos que prepararnos para eso. Justo a eso iba mi siguiente pregunta y es ¿cómo transmites esa confianza y seguridad en plena incertidumbre hacia tu base instalada? Y yo creo que eso es clave para la continuidad tanto de la relación Inforum con sus clientes y la apertura de nuevos negocios. Miren, hablamos mucho de ser partners, y somos partners, y somos partners. Muchas veces se nos queda como una palabrita un poquito vacía. Sí. En situaciones como estas son donde realmente uno mira quién es su partner y quién no. Y tuvimos oportunidad de sentarnos a hablar con los clientes por teléfono o por Zoom, y en qué te ayudo, qué te apoyo. O muchos clientes nos decían, miren, estoy pasando esta situación, entiéndanme que no les puedo pagar así, les puedo pagar así, o denme chance. Creo que en esa situación lo que uno espera es que alguien del otro lado entienda la situación.
y diga, ok, te entiendo, ¿cómo te ayudo? Perfecto, hagamos esto, hagamos lo otro. O sea, que ellos miren que en un tiempo de crisis estamos también ahí, ¿verdad? No es solo en las buenas, es en las buenas y en las malas. Y eso automáticamente genera confianza y automáticamente genera un goodwill y los clientes pues aprecian mucho y estoy seguro que después ellos mismos te van a comprar otras cosas, o si tienen algún amigo y ese amigo les pregunta, pues van a hablar de ti porque sintieron ese apoyo en ese momento. Es la única manera como nosotros hemos trabajado con nuestros clientes. Excelente. Sí, no, excelente. Y justamente, Edgar, mencionaste una palabra muy importante y es partners. Y como bien dijiste, siguiendo un poco o apoyando esa estrategia que tú con tu equipo definiste, pues nosotros también participamos con Edgar para ser parte de esa estrategia, tratando de optimizar un poquito esos modelos, digamos, de cobro, llamémosle así, no me gusta esa palabra, pero digamos planteamientos económicos distintos de cómo llegar al mercado. Y bueno, SAP pudo hacer esas concesiones especiales con Inforum principalmente, porque Inforum pues es un canal súper importante para Latinoamérica Norte, y no solo a nivel de performance, sino también la forma en la que ustedes han manejado las finanzas de cara a SAP definitivamente también ayudó muchísimo a que ese partnership tuviera esa sinergia que como bien dijiste, buscamos para este tipo de situaciones. Así es que, digamos, en esa línea, pues yo quiero agradecerte como responsable del territorio, pues el cumplimiento que ustedes han tenido con ese tema, y sabes que siempre vamos a estar ahí con ustedes para ir cargando juntos esa procesión mientras nos toque cargarla, ¿verdad? Es correcto. Y Edgar, ¿qué le dirías a los empresarios que pues ahorita ya miramos la luz al final del túnel, o por lo menos hemos progresado como estábamos antes, pero qué les dirías tú de cara a cómo se ve 2021 y cómo, pues, como tú bien decías, pensarlo fríamente y cómo replantearse para lo que viene? Sí, hay dos nombres que son parte de este juego que hemos hablado que me vienen a la mente. Uno es eficiencia y el otro es control. Uno se acostumbra en el negocio muchas veces a que el nivel de ventas es tal, o el nivel de gastos es tal, o el nivel de inventarios es cual, pero realmente la pregunta que tiene que surgir aquí es, ¿pero será ese realmente las cifras o los números? ¿No será que hay gastos invisibles que no estoy viendo? Estoy dejando de controlar cosas, y muchas veces yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si uno se acostumbró a que sale cierta cantidad de flujo de agua de un chorro, y pues esa es la cantidad de agua que sale, y se da cuenta después que el problema venía de que había en la tubería teníamos un montón de fugas. Entonces realmente el caudal podría haber sido mucho mayor. Una de las cosas que los empresarios tienen que hacer es comenzar a ver si hay fugas dentro de su organización. Fugas de todo tipo. Eso es el tema de control, que es muy importante acá. Y el otro es eficiencia, ¿verdad? Hacer más con menos, ¿verdad? Y eso lo que implica es ser más inteligente en la manera como nuestro equipo de trabajo me va a dar información, no tener que estar comprando tanto solo a lo loco, manejar mejor las cuestiones, tener más eficiencia en todo lo que hacemos. Es imposible hacerlo si no tenemos un sistema como SAP. De verdad que cuando a uno le dicen necesito un estado financiero y lo necesito para ahora, es increíble que en SAP con 2 teclados yo tengo ese estado financiero, no tengo que ir a hacer muchas cosas. Muchas empresas no lo tienen así. Es todo un evento tratar de sacar un estado financiero, y lo sacan tarde y lo sacan en Excel. Entonces realmente creo que esto, los empresarios lo que tienen que ponerse a pensar ahorita es, bueno, si yo no lo hago y mi competencia lo está haciendo, alguien va a perder en este negocio. Claro. ¿Y quién va a ser? El que no tenga esta información, el que no consuma esta información de manera eficiente e inteligentemente,
es el que las va a pasar muy mal. Porque si una cosa nos enseñó la pandemia también es que es solo el que tiene mejores posibilidades de aguantar una cosa de estas es el que sobrevive. Y aquí entran muchas cosas. Obviamente estamos hablando del flujo de efectivo, pero el flujo de efectivo se genera a través de vender bien, saber a quién vender, con qué costos, con qué margen, cómo mejoro mi costo, cómo hago para sacar una oferta. O sea, todo ese tipo de cosas son los que hacen que yo pueda generar mi flujo. Y yo puedo ser la empresa más grande, no tengo flujo, me muero. Entonces es la sangre de la empresa. Entonces realmente es el momento de decir, bueno, si yo no lo hago y no lo hago ahora, porque tampoco es chascar los dedos y ya está. Eso tiene un proceso. Lleva meses hacer la implementación, pero lo que es importante es empezar, tomar la decisión, hacer una introspección y decir, bueno, con lo que tengo hoy, ¿puedo llegar más allá o me va a costar muchísimo? Pues, hay maneras de hacerlo, como por ejemplo de la mano con SAP y partners como nosotros, que tenemos mucha experiencia en esto, pero tiene que venir como que ese pensamiento del empresario de decir, es el momento de hacerlo. Independientemente de qué va a pasar, es el momento. Porque si nos cae otra pandemia, si nos cae otra cosa, no la aguantamos. Tal vez la primera la aguantamos, si no hacemos algo, la siguiente no la aguantamos. Y también es cómo adaptarnos a esos cambios y situaciones que pasan de forma inesperada, porque nadie se esperaba una pandemia. Yo sé que Edgar nos tiene que contar muchas cosas más. Vamos a dejarlo para una segunda parte. Vamos a volverlo a tener aquí en nuestro podcast. Así que muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Sin duda nos tenemos que adaptar a los cambios. Nadie esperaba una pandemia. Y yo sé que tienes mucho más para contarnos y vamos a hacer un segundo episodio donde nos vas a compartir muchas cosas más. Claro, súper interesante. Muchas gracias, Edgar, por compartir con nosotros todas esas experiencias. A ambos, muchas gracias y a todos les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Marketing and Sales Academy y Edgar nos va a compartir cómo se llama el juego en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.